Seguimos leyendo el Srila Prabhupada Lilamrita de Sarsvarup Das Goswami. Estamos leyendo el volumen 4, capítulo 7, segunda y última parte de este capítulo, titulado Este remoto rincón del mundo. Gainesville, 29 de julio de 1971. Srila Prabhupada preguntó a qué velocidad iba el auto y cuánto tardarían en llegar a Gainesville. 100 kilómetros por hora, dijo el conductor, y les tomaría 1 hora y media. Prabhupada observaba el paisaje que se desplegaba a un costado de la carretera, bosques de pinos, pantanos, pájaros exóticos y algún que otro armadillo que buscaba frutos silvestres cerca del camino. Los lotos y los lirios crecían silvestres en los canales que estaban junto al camino y el brillo del sol calentaba el diáfano aire. Gainesville era un viaje secundario para Prabhupada, un día especial de prédica. Había dejado a Shyamasundar, su secretario, en Nueva York y viajó solo con Aravinda, su sirviente. Fue por un día a llevar la misericordia del Señor Chaitanya a una nueva ciudad. Cuando los devotos lo fueron a buscar al aeropuerto estaba serio, pero al ver a los devotos sonrió maravillosamente. Le preguntó a Hridayananda, ¿por dónde? Era como un guerrero trascendental que pedía dirigirse a la batalla. Prabhupada caminó junto a un sendero salpicado de flores hasta el templo, una casa alquilada cerca del campus de la Universidad de Florida. En el salón del templo se sentó por unos instantes y estudió una pintura del señor Chaitanya y sus compañeros. Era rudimentaria, pero había sido hecha con sinceridad. Hridayananda le preguntó si quería descansar, y él asintió. Mientras los devotos hacían un kirtan, se retiró a su cuarto y regresó más tarde para sentarse en un vyasasana grande de terciopelo azul, dispuesta en la pequeña sala. Además de los discípulos que provenían de Gainesville, Miami, Tallahassee y Nueva Orleans, estaban también presentes muchos estudiantes universitarios y otros invitados. «Es lindo ver aquí a tantos jóvenes», comentó Srila Prabhupada, «en este remoto rincón del mundo, tan alejado del lugar de nacimiento del Señor Chaitanya». Dio una conferencia sobre la gracia salvadora de cantar el santo nombre del Señor. Uno de sus discípulos, dijo, estuvo presente cuando su madre estaba muriendo. Debido a que él le había estado hablando acerca de Krishna y del mantra Hare Krishna, ella le dijo en sus últimas palabras, ¿dónde está tu Krishna? ¿Está aquí ahora? Y luego falleció. Por haber pronunciado el santo nombre y pensado en Krishna, dijo Prabhupada, ella iría al mundo espiritual. Después de que terminó la charla, una reportera del periódico de la universidad levantó la mano. «Veo que aquí prácticamente todos son jóvenes. ¿Por qué?», preguntó. Prabhupada contestó con otra pregunta. «¿Por qué hay tantos jóvenes en la universidad?». La chica reflexionó un momento. «Porque creo que esa es la edad de la educación». «Sí, esa es la edad para la conciencia de Krishna. No puedes enseñarle trucos nuevos a un perro viejo». El compromiso por el cual fue Prabhupada y por el que la Universidad de Florida pagaba $1,000 sería esa tarde en el campus situado en Plaza de las Américas. Cuando llegó, varios cientos de estudiantes estaban reunidos cerca del escenario, que estaban sentados de manera informal sobre el césped y debajo de los fragantes árboles de magnolia. El cielo estaba encapotado, iba a llover de un momento a otro. La concurrencia de estudiantes llegó a las 500 almas. Cuando Prabhupada estaba por iniciar la charla, comenzó a caer una ligera llovizna. De inmediato, Hridayananda subió al escenario con un paraguas para protegerlo. En voz suave, Prabhupada, sentado en el vyasasana, dijo por el micrófono, «¿Alguien está fumando?». Educadamente los estudiantes apagaron los cigarrillos, pero tan pronto inició el discurso, un perro comenzó a ladrar.
hizo una pausa. ¿De quién es ese perro? Como el perro continuaba ladrando, Srila Prabhupada dijo: él también quiere hablar. Finalmente, tanto el ladrido como la lluvia se detuvieron, pero Hridayananda siguió sosteniendo el paraguas sobre la cabeza de Prabhupada. En el auto, durante el viaje de regreso al templo, Prabhupada pidió escuchar la grabación de su clase. Cuando oyó que el perro ladraba al comienzo de la charla, sonrió. «Prabhupada», dijo Hridayananda, «su clase fue maravillosa. A todos les gustó, a los estudiantes, a los devotos y a los profesores». «Está bien», dijo Prabhupada. «Hare Krishna». El día de prédica de Srila Prabhupada aún no había terminado. Lo próximo era una entrevista televisiva por la noche. El entrevistador había hecho una lectura preparatoria. Al presentarlo, primero describió quién era Krishna de acuerdo con la literatura védica y en segundo lugar dijo que Srila Prabhupada estaba en la sucesión discipular del señor Chaitanya. Cuando le pidió una introducción, Prabhupada explicó: el movimiento para la conciencia de Krishna está tratando de invocar en todas las personas la conciencia original de que somos una parte integral de Krishna. Cuando le preguntó quién era su maestro espiritual, Prabhupada bajó la cabeza con humildad y dijo el nombre completo de su Guru Maharaj: Om Vishnupad Paramahamsa Parivrajacacharya Bhaktisiddhanta Sarasvati Goswami Maharaj Prabhupada. El entrevistador pareció buscar una controversia. Señor, ¿de qué manera, si puedo preguntar, pensó usted y piensa ahora mismo que las enseñanzas de amor por Dios que está predicando son diferentes y quizá mejores que las enseñanzas de amor por Dios que se presentaron en este país y en el resto del mundo durante siglos? Esta enseñanza es la más autorizada. Eso es un hecho. Estamos siguiendo los pasos del señor Chaitanya. Nosotros lo aceptamos de acuerdo con la autoridad de la religión védica, como Krishna mismo. Por ejemplo, usted es el experto en este establecimiento. Si alguien hace algo bajo su guía y usted le enseña personalmente, hazlo así. Esa enseñanza goza de total autoridad. Cuando el señor Chaitanya enseñó conciencia de Dios, Dios mismo estaba enseñando. Respondió de manera positiva, evitando la disputa sectaria a la que lo incitaba el entrevistador, pero éste siguió intentándolo reiteradas veces. Parecía que quería mostrarlo como alguien arrogante, sectario y antiamericano. Sin embargo, Prabhupada insistió en que no se oponía a ninguna otra religión y que cualquiera en el mundo podía cantar el nombre de Dios tal como fuera nombrado en su propia religión. Entrevistador: pero debió haber, antes de que usted viniera, algún elemento de insatisfacción de su parte acerca de la forma en que Dios es profesado en esta parte del mundo. De otro modo, su llegada no habría tenido sentido. Srila Prabhupada: no es solo esta parte del mundo, prácticamente en todas partes hay poco interés por Dios. Tienen más interés en su perro. Las respuestas de Prabhupada eran fuertes y filosóficamente sólidas. El entrevistador, si bien trataba de comportarse de manera profesional, intentó otra vez encontrar una falta. Me parece, señor, como lo interpreto por sus libros, que hay un gran énfasis en la relación entre el individuo y Dios. Sí, eso está en todas partes. Pero usted pone más énfasis en esa relación que en la relación entre un individuo y otro. ¿Estoy en lo cierto? Ante todo, tenemos que establecer nuestra relación con Dios. Luego podremos entender cuál es nuestra relación con los otros individuos. Si se pierde el punto central, prácticamente no habrá relación. Usted es norteamericano y otro es norteamericano, y ambos sienten la nacionalidad norteamericana porque el centro es Estados Unidos. Entonces, a menos que entienda a Dios, usted no puede entender quién soy yo, ni yo puedo entender quién es usted. Creo que en esta parte del mundo, en el mundo occidental,
ponemos un gran énfasis en la religión y en la forma en que hace que un hombre trate con otro hombre, la ética de la religión. Ahora, en el movimiento para la conciencia de Krishna, no nos preocupa la forma en que una persona se relaciona con otra. ¿No es eso una parte de su movimiento de conciencia de Krishna? No, eso no es lo importante, porque sabemos que tan pronto alguien sabe cómo relacionarse con Dios, de modo automático sabe cómo relacionarse bien con los demás. Pero tomemos como ejemplo la religión cristiana. ¿Usted conoce los 10 mandamientos? En ellos hay un énfasis muy fuerte en la relación entre un ser humano y otro. No robarás, no matarás. Usted sabe, ese tipo de cosas. Pero yo digo que Jesucristo nunca dijo ni quiso decir que no matarás se refiere solo a los seres humanos. ¿Dónde está esa evidencia? Jesucristo no dijo que no matarás se refiera solo a los seres humanos. No matarás a ningún animal. ¿Ninguna vida? Ninguna vida. Eso es religión. Nunca se interpretó de esa manera. Ustedes lo interpretaron diferente, pero él dijo no matarás. Nunca dijo no se matarán entre los seres humanos. ¿Por qué lo interpretan de esa manera? Prabhupada le dio al entrevistador de televisión precisamente lo que estaba buscando, controversia. Pero como no era una controversia deseable, el conductor la interrumpió rápidamente. Insistió en cómo se puede reconocer a un verdadero seguidor de la conciencia de Krishna por su conducta. Él es un perfecto caballero, dijo Prabhupada. Eso es todo. Por eso les prohíbo a mis discípulos comer carne. ¿Comer carne? Sí, y por eso prohíbo el sexo ilícito. Por eso prohíbo embriagarse. Ni siquiera fuman. ¿Qué decir de otras formas de contaminar su cuerpo? Cuando Prabhupada dijo que quien siguiera esas 4 reglas se volvería un caballero perfecto, el entrevistador preguntó si había lugar para las mujeres en la religión. Prabhupada contestó que las mujeres y los hombres tenían los mismos derechos y seguían los mismos principios. El entrevistador le preguntó si se sentía optimista o pesimista, y Prabhupada respondió que se sentía optimista porque eran muchos los devotos que se estaban uniendo al movimiento. El entrevistador dudó de si serían muchos, ya que de 200 millones de norteamericanos, solamente 2 docenas de devotos estaban presentes en el estudio de televisión. Cuando uno vende diamantes, contestó Prabhupada, no puede esperar que todos vengan a comprarlos. Para concluir, el entrevistador le preguntó a Prabhupada si tenía alguna queja importante hacia la sociedad norteamericana. No tengo quejas. Estos muchachos y chicas son muy buenos. Al contrario, estoy entusiasmado porque están buscando algo bueno. Estaban frustrados, pero ahora que han encontrado algo mejor, están viniendo. El entrevistador le pidió a Srila Prabhupada y a sus seguidores que cantaran Hare Krishna, y medio minuto después estaban fuera del aire. Se apagaron las luces del estudio y los ingenieros comenzaron a hablar entre ellos. El entrevistador se despidió de manera educada de Srila Prabhupada. No tenía intenciones de seguir conversando, pero Srila Prabhupada siguió predicando. Para él no había diferencia entre estar en cámara o fuera de cámara. Vio al entrevistador no solo como a una personalidad de la televisión, sino como una persona apta para recibir la misericordia de Krishna. Los dos habían estado sentados uno al lado del otro para la entrevista, pero al finalizarla, Prabhupada se puso frente al entrevistador y le dijo: permítame que le haga una pregunta. Si usted tiene alguna enfermedad y quiere curarse, ¿cuál es la mejor manera de hacerlo? ¿Preguntándole a un amigo o yendo al médico y preguntándole cómo curar la enfermedad? ¿Iría con un amigo? El hombre contestó: sí. Prabhupada sacudió la cabeza. ¿Iría con un amigo? Nuevamente el hombre dijo: sí. El entrevistador no estaba concentrado. Con paciencia, Prabhupada repitió su ejemplo. Trate de entender, dijo. Si usted tiene alguna enfermedad, ¿va con un médico o con un amigo? El hombre no podía entender el fondo de la cuestión. Entonces Prabhupada contestó:
No, no iría con un amigo, iría al médico, el que conoce la respuesta. Pues ese es el maestro espiritual. Hablaron un poco más, y al final Prabhupada y los devotos se fueron. Ya era casi medianoche. Prabhupada fue a su cuarto. Al llegar a Gainesville había aceptado iniciar a 5 candidatos aptos e incluso llevó consigo las chapas que ellos le habían entregado. Pero el día había transcurrido, las iniciaciones no habían tenido lugar y Prabhupada todavía tenía consigo los 5 rosarios de cuentas. Joseph y Sam, quienes habían ido desde Nueva Orleans, David Lieberman y Adrienne, su esposa, y un muchacho de Gainesville llamado Gary, estaban muy ansiosos. Permanecieron despiertos y se preguntaban si Srila Prabhupada haría una ceremonia de iniciación al día siguiente por la mañana antes de irse. Aravinda les dijo que a la mañana siguiente no habría tiempo para llevar adelante una ceremonia de iniciación, pero que le preguntaría a Prabhupada cuándo podría traer sus rosarios de cuentas. Aravinda fue al cuarto de Prabhupada. Los devotos se quedaron sentados conversando acerca de Srila Prabhupada. A los pocos minutos Aravinda regresó y sorprendió a todos con un anuncio. Prabhupada va a darles sus cuentas ahora. Les va a dar iniciación en su cuarto. Muy entusiasmados, los devotos corrieron al cuarto de Srila Prabhupada. Él estaba sentado en la cama, no llevaba camisa, solamente el dhoti, que había levantado hasta los muslos como si fuera un taparrabos o una gamcha. Su cuerpo era refulgente y de ángulos suaves. Los devotos se sentaron en el suelo alrededor de la cama mientras él sostenía las cuentas en sus manos y cantaba. Prabhupada le dio a Gary sus cuentas. Tu nombre ahora es Dharmadas. Significa el que es un estricto seguidor de los principios religiosos. Dharma recuerda. Y yo tenía miedo de hacer algo mal frente a Srila Prabhupada, así que tiritaba, estaba muy nervioso, tanto que prácticamente ni siquiera pude escuchar de manera apropiada, pero estaba muy feliz de haber sido aceptado por Srila Prabhupada. Sabía, por supuesto, que ya no podría abandonar el movimiento. De todos modos, nunca quise hacerlo, pero en ese momento era oficial. Incluso si alguna vez lo consideré, en ese punto ya no era posible. Luego estaba Joseph, de Nueva Orleans. ¿Cuál es su nombre?, le preguntó Prabhupada a Aravinda. Aravinda leyó una lista. Bhagavad Das. Prabhupada sonrió y dijo, «Oh, Bhagavad Das, muy bien. Hay 2 cosas. Está el libro Bhagavad, el Srimad Bhagavatam, y el Bhagavad Gita, y la persona Bhagavad, quien sigue perfectamente esas enseñanzas. Él es la manifestación viviente del libro Bhagavad, y tú eres Bhagavad Das. Eso significa que eres el sirviente del libro Bhagavad y de la persona Bhagavad. Bhagavad evoca. Siempre quise un nombre que significara que soy el sirviente del Gurú. Así que cuando oí eso me sentí muy feliz. Prabhupada se adelantó para darme las cuentas, pero entonces se hizo hacia atrás, las retuvo y me preguntó, ¿cuáles son los 4 principios regulativos? Los dije y él respondió, muy bien. Luego volvió a darme las cuentas, pero otra vez se hizo para atrás. Preguntó, ¿y cuántas rondas cantas? Yo estaba muy orgulloso porque había estado cantando 20 rondas al día durante 5 meses. Me senté muy erguido y dije, se supone que debo cantar 16 rondas diarias, Srila Prabhupada, pero canto 20. Srila Prabhupada simplemente se apartó de mí y dijo, está bien. Fue como si dijera, no te vanaglories. Luego me dijo, aquí están tus cuentas. Dándole a Dave sus cuentas, Prabhupada dijo, tu nombre es Amarendra, significa el mejor de los inmortales. A Adrienne le otorgó el nombre de Gayatri Dasi y a Sam Subrata. Cuando Subrata se puso de pie, Prabhupada advirtió que no llevaba el collar de cuentas. Detuvo el canto y dijo, ¿no tienes cuentas en el cuello? ¿Dónde están tus cuentas del cuello? Prabhupada miró a Bhagavad Das. ¿Tú tampoco tienes cuentas en el cuello?
Bhagavat pensó que Prabhupada les iba a retirar las cuentas, así que las escondió contra el estómago. Entonces Prabhupada reprendió a los devotos mayores que estaban en el cuarto. «¿Qué sucede con ustedes?», les dijo, muy serio. «Ustedes son líderes y no saben esas cosas. ¿No saben que deben colocar collares de cuentas cuando se da la iniciación?». Los devotos sintieron temor por el enojo de Prabhupada. «Lo lamentamos, Prabhupada», dijo alguien. «Mañana para el yagya de fuego tendrán sus collares». «Sí», dijo Prabhupada. «No pueden hacer el yagya de fuego sin collares. Deben tenerlos». Aunque era medianoche, Prabhupada preguntó si los devotos querían hacerle alguna pregunta. Bhagavad Das levantó la mano. «¿Cómo es que estamos en la plataforma trascendental, pero a la vez nos vemos afectados por las tres modalidades de la naturaleza material?» «Es como si estuvieran en un bote», dijo Prabhupada. «Si están en un bote, no puede decir que no están en el bote, ¿no es así? Ustedes están en el bote trascendental, por lo tanto están en la plataforma trascendental. No pueden decir que no están, pero vienen las olas y sacuden el bote». Con las manos, Prabhupada hizo el gesto del bote sacudiéndose. «Las olas de la naturaleza material vienen», continuó, «y sacuden el bote. Pero cuando te conviertes en un marino experto, puedes permanecer firme incluso en la tormenta más fuerte y sostener el bote de tal forma que no se sacudirá». «¿Y cómo se vuelve uno un marinero experto?», preguntó Bhagavat. «Te vuelves experto siendo entusiasta, sincero, confiado, determinado y paciente». Viendo la ansiedad en el rostro de Bhagavat, Prabhupada agregó: «Y debes ser paciente. Todo llegará a su debido tiempo». Prabhupada estaba sentado sobre la cama. Estaba relajado y su dhoti estaba recogido. Una a una respondió las preguntas de Bhagavat de forma tal que satisfizo por completo a los devotos. Ellos ya estaban saciados simplemente por estar con Prabhupada, pero con sus respuestas no solo ellos, sino también los demás devotos se sintieron alentados y satisfechos. Ellos repetirían a los demás lo que él les había dicho, y todos guardarían esas instrucciones como el mejor de sus recuerdos. Amarendra también quiso formular una pregunta. Él era intenso y apasionado, y así fue su pregunta. Antes de volverse devoto, ya había sido líder del Centro Universitario de Estudiantes. Quería actuar con esa misma intensidad en la prédica de la conciencia de Krishna. Srila Prabhupada preguntó: ¿cómo podemos hacer que todos adopten la conciencia de Krishna? ¿Qué podemos decir cuando vayamos a predicarle a la gente? ¿Qué podemos decir que les haga aceptarla? Su voz se imponía y era convincente, impulsaba a la acción. Simplemente pídeles que canten Hare Krishna. Si lo aceptan o no, eso es su decisión. Eso es entre ellos y Krishna. Pero tú has hecho lo tuyo. Cumpliste con tu deber para con Krishna, con solo pedirles, por favor, canta Hare Krishna. ¿Cómo apartamos nuestra mente de Maya y la traemos a Krishna?, preguntó Radhavallabha. Debes arrastrar la mente, dijo Prabhupada. Debes arrastrarla nuevamente a la vibración sonora de Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Y otra vez repitió: debes arrastrar la mente de nuevo a la vibración sonora. Está bien. Prabhupada miró alrededor. ¿Están satisfechos ahora? Los devotos respondieron: sí, Srila Prabhupada, muchas gracias. Entonces se fueron. Todos estuvieron de acuerdo en que había sido el día y la noche más grandiosos de sus vidas y nunca lo olvidarían. Mientras Prabhupada viajaba en auto hacia el aeropuerto de Jacksonville, acompañado por unos pocos discípulos, los demás devotos lo seguían en su furgoneta. Ellos llevaban la Vyasasam del templo para que la usara en el aeropuerto. Cerró los ojos y descansó durante el viaje. Los devotos, por su parte, en el asiento de atrás comieron los remanentes de su prasadam.
Hridayananda rememora: fue mi idea la de llevar la Vyasasana de Prabhupada al aeropuerto. Yo pensaba, ¿cómo puede mi maestro espiritual sentarse en la misma silla usada por los karmis? Parecía imposible. ¿Cómo podría Prabhupada poner su cuerpo de loto, sentarse en el mismo asiento que los karmis? Yo estaba muy preocupado por eso. Amarendra había fabricado la Vyasasana. Cada vez que él construía o fabricaba algo, quedaba resistente. Debía pesar unos 150 kilos. Se necesitaban 4 o 5 devotos para moverla. Prabhupada llegó primero y la Vyasasana no estaba. Para el momento en que llegó a la puerta de embarque, tampoco había llegado. Yo estaba preocupado porque no quería que se sentara en un asiento común. Pensaba que sería una gran ofensa de mi parte. Cuando miré el larguísimo corredor del aeropuerto, vi que 6 brahmacharis, la mitad de ellos sin sus zapatos, llevaban la Vyasasana. Era una escena muy absurda. Prabhupada allí de pie mirando sin poder creérselo y disgustado. Finalmente varios brahmacharis que sudaban y gemían llegaron y dejaron caer la Vyasasana delante de Prabhupada. Él la miró con desdén, pasó junto a ella y se sentó en un asiento común. Mientras la mayoría de los devotos se sentó a sus pies cantando las oraciones Gurvastaka al maestro espiritual, Hridayananda le predicaba a la gente que estaba de pie mirando el espectáculo. Tenía algunos libros y trataba de distribuirlos. Prabhupada prestó más atención a esa prédica que a los devotos sentados a sus pies. Habiendo visitado media docena de ciudades en poco más de un mes, planeaba su próxima visita a Londres. Claramente su campo se había vuelto el mundo entero y sus viajes representaban la convicción de que la conciencia de Krishna debía entregarse a la gente de todas partes. Gracias a la amplitud de sus viajes y a la rotunda prédica, la antigua idea de que el Bhagavad Gita y Krishna eran solo para los hindúes se había vuelto un anacronismo y un prejuicio. Las barreras de raza, religión, género y clase fueron derribadas. El dicho hindú que afirma que un swami no debe cruzar el océano se volvió una superstición, creada quizá para proteger a los swamis menores, pero no para restringir la propagación del mensaje de la verdad absoluta. El deseo expreso de Chaitanya Mahaprabhu era que en cada pueblo y aldea del mundo se escuchara su nombre, y ninguna instrucción védica podía prohibir eso. Por supuesto, la literatura védica le aconsejaba al devoto vivir en un lugar retirado y evitar a la gente de hábitos marcadamente materialistas. También lo aconsejaba no perturbar la mente de las personas inocentes y no predicarles a aquellos que carecen de fe. De acuerdo con un mandato védico, ningún devoto debía siquiera verle la cara a un ateo. Tales reglas y regulaciones, no obstante, eran esencialmente para la protección y para la purificación de los neófitos, pero podían ser obviadas por un acharya firme que estuviera bien situado en el principio superior de la compasión. Apoyando ese principio superior, el Señor Krishna había prometido: mi devoto nunca será vencido. Al tomar la orden superior del Señor Chaitanya, el predicador rendido estaría inmunizado contra la contaminación, pese al contacto regular con las personas de hábitos materiales. Incluso a riesgo de su propia vida espiritual, el predicador se dirigiría hacia esas personas y, a cambio, Krishna lo protegería. Prabhupada era misericordioso con todos, en todas partes. Por eso era un Jagat Guru, el maestro espiritual del mundo entero. Volverse Jagat Guru no significaba proclamar ser mejor que nadie ni ser el mejor gurú del mundo. Jagat Guru significa que, al igual que Narada Muni, un predicador de la conciencia de Krishna va a todas partes, predicaba por todas partes y tenía discípulos en todas partes. Y Srila Prabhupada lo hizo. Al arribar a un aeropuerto de Estados Unidos, Srila Prabhupada mencionó que los yogis antiguamente viajaban de 3 maneras: sobre alfombras voladoras, sobre palomas y a través de los mantras. Entonces, ¿por qué vino hoy por American Airlines?, desafió el periodista. Para ser uno con usted, dijo Srila Prabhupada sonriendo.
Pero que hubiera llegado en avión en vez de hacerlo mediante algún extraordinario poder místico no era, en verdad, menos milagroso. El milagro era que siempre viajaba y que, donde sea que fuera, propagaba el mensaje de la conciencia de Krishna, creaba fe en los que no la tenían y transformaba a las personas degradadas de Kali Yuga en Vaishnavas puros. Además de sus abnegados y compasivos viajes, Srila Prabhupada ofrecía inmensas cantidades de literatura trascendental. Sus discípulos en 65 centros de todo el mundo aceptaban agradecidos su rol de asistentes. Le aseguraron que eran capaces de predicar en la zona en la que cada uno vivía y le pidieron que con toda confianza siguiera abriendo nuevas fronteras para la conciencia de Krishna y presentando más y más libros trascendentales. Sobre todo, sus discípulos querían que él tuviera tiempo para traducir el Srimad Bhagavatam porque les había dicho que ese era su deseo. Muchas veces dijo que si podía dedicar tiempo a traducir el Srimad Bhagavatam y no hacer otra cosa, dejaría de viajar. Sin embargo, no lo haría durante mucho tiempo. Incluso si encontraba suficiente paz y un lugar apropiado para concentrarse en el Bhagavatam, el deber lo llamaría. De nuevo tendría que viajar para ver la gente nueva, para presentar el Sankirtan en lugares nuevos y para asegurar que su movimiento progresara de manera favorable. Por eso, Prabhupada desarrolló una rutina de traducción del Srimad Bhagavatam donde sea que fuera durante al menos unas pocas horas al día. Tenía una maleta con Bhagavatams en sánscrito y comentarios, y otro maletín con un dictáfono. Donde sea que estuviera, se levantaba a mitad de la noche y se sentaba frente a su escritorio con el dictáfono y con los volúmenes en sánscrito y bengalí. Traducía los versos al inglés desde el punto en que los había dejado y componía sus significados de Bhaktivedanta. De este modo, sus atareados viajes y su traducción continuaban en forma simultánea.